Hola a todos, vemos en este vídeo cómo calcular áreas en figuras planas. Básicamente es un ejercicio de repaso, de aprender a descomponer una figura que sea más o menos compleja en varias figuras que sean sencillas y nos permita calcular áreas de manera sencilla. Empezamos. El enunciado nos dice así. Dice, la siguiente figura representa una zona jardinada de un parque. A su derecha una fuente, esta sería la zona jardinada y esta la fuente, rodeada también por un jardín. Tenemos las diferentes dimensiones que nos hacen falta y lo primero que nos pregunta es el perímetro y el área de la zona ajardinada. Vamos a empezar por ahí. Entonces vamos a empezar calculando el perímetro de toda esta figura. Y bueno, recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados que hace la figura. Es decir, que tendría que ver todos estos lados y sumarlos. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo, y tenemos este lado de aquí que es de 8 metros, no se ve del todo bien, 8 metros. Ahora tendríamos esta diagonal de aquí, que no sabemos cuánto mide y por tanto tenemos que calcularla. Y aquí sí tenemos que ver cómo la calculamos. Bueno, si analizamos un poquito la figura, vemos que si todo esto es 12 metros, como nos dice el enunciado, y esto de aquí abajo es 4 metros, esto de aquí tiene que ser también 4 metros. Y por tanto nos queda un triángulo rectángulo aquí, vamos a señalarlo, este de aquí, donde desconozco el valor de este lado, que además es el que me interesa. Entonces vamos a verlo, a dibujar la figura aparte. Tendría que esto es 5, esto es 4 y esta que es la hipotenusa del triángulo rectángulo es lo que me interesa. Vamos a llamarla h y por el teorema de Pitágoras yo sé que esa hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y 16 más 25 41. Por tanto esa distancia, ese ladito, es la raíz cuadrada de 41, que es, aproximando con dos cifras decimales, 6,40. Entonces ya sabemos que esto es 6,40. Le sumamos ese ladito, más 6,40. Seguimos recorriendo. Esto de aquí es 12 metros, esto de aquí 6,40, esto de aquí otra vez 8. Lo indicamos, 12, más 6,40 otra vez, más 8 otra vez. Y ya estamos aquí. Hemos recorrido desde este punto, todo esto, hasta aquí. Y nos falta esto de aquí, que es un hexágono, pero bueno, el perímetro son solo los 5 lados. Este pues no cuenta porque es parte de la unión de las dos figuras del jardín. Y solo nos interesa el perímetro del jardín. Y son 5 lados de 4 metros cada uno, por tanto un total de 20 metros más que tenemos que sumar. La suma en total pues sería 8 más 12, voy a sumar primero los enteros, 8 y 12, 20, y 20, 40, 48, más 12,80, pues sería 60,80. 60,80 metros. Si no hay error, ese sería el perímetro. Vamos al apartado B que me pide el cálculo del área. Y en el cálculo del área lo podemos hacer de diferentes formas. Yo voy a descomponer la figura en tres figuras principales. Por un lado, este trapecio, que también lo podría hacer como dos triángulos y un rectángulo, si no recordase la expresión del área de un trapecio. Por otro lado, este rectángulo, y por otro lado, este hexágono de aquí, en el que se entiende que todos los lados miden lo mismo, es decir, que estaríamos ante un hexágono regular. Empezamos con, vamos a llamar a esta figura 1, a ver, esta sería la figura 1, la indicamos al lado básicamente para saber qué es lo que estamos calculando y sabemos que esto es 12, la base mayor, la base menor 4 y la altura sabemos que es 5. El área de un trapecio es suma de las bases mayor y menor multiplicado por la altura
y dividido entre 2. Es decir, 12 más 4 por 5 y dividido entre 2. 12 más 4 es 16, por 5, 80, entre 2, 40 pues, metros cuadrados. Si no recordase cómo calcular el área de un trapecio, lo que tengo que hacer es hallar el área de dos triángulos que son exactamente iguales. Vamos a llamarlo área del triángulo 1, que tendría de base, en este caso, pues 4 metros. Sería 5 por 4 entre 2. 20 entre 2, 10. El área del triángulo 2 es exactamente igual, 10. Y finalmente el área del rectángulo, que es base por altura, 5 por 4, 20. Es decir que en realidad las únicas expresiones, bueno, y vemos que la suma 10 más 10 más 20, 40 metros cuadrados. Y lo que quería indicar es que en realidad las únicas dos expresiones que nos harían falta, si no recuerdo la expresión del área de un trapecio, es la del rectángulo y la del triángulo. Bien, vamos a borrar esto. Y vamos a la siguiente figura, que sería esta de aquí. Esta de aquí, que es un rectángulo. Y bueno, el área 2, pues sería 8 por... Tendríamos un rectangulito aquí. Ay, esto lo borré y volvió a aparecer. Vamos a quitarlo para tener un poquito más de espacio. Un rectángulo que tiene 8 metros de altura y 4 metros de base. Bueno, el área de un rectángulo es base por altura, simplemente. En este caso 4 por 8, 32 metros cuadrados. Y finalmente vamos a calcular el área del hexágono. Vamos a hacer todo esto un poquito más pequeño para que nos quepa el hexágono. Bien, ya lo hemos hecho un pelín más pequeño. Y bueno, para el hexágono, pues lo dicho. Vamos a dibujarlo también. Y si es un hexágono regular, también tenemos dos opciones. Por un lado, aplicar la expresión que me da el área de cualquier polígono regular, que es perímetro por apotema partido por 2. El perímetro ya lo tenemos porque son... ahora sí nos hace falta el perímetro total del hexágono. Son 6 lados de 4 metros cada uno. Son 24 metros. Y la apotema es la distancia desde el centro hasta la mitad de uno de los lados. Eso a priori no lo conocemos, pero lo podemos hallar sabiendo que el radio de un hexágono, y esto solo ocurre con los hexágonos regulares, es igual a su lado. Y por tanto nos podemos quedar con este triangulito y calcular la apotema. Tendríamos otra vez un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras es clave a la hora de calcular lados desconocidos cuando estemos trabajando geometría y buscando pues eso, distancias que no conocemos. Siempre podemos buscar algún triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras. Vemos que nos queda este triángulo rectángulo donde un cateto es la mitad de un lado, es decir, 2 metros, otro cateto es el radio, 4 metros, que sería este de aquí, y perdón, otro cateto, esta sería la hipotenusa, no otro cateto, y finalmente el otro cateto es la apotema, que es lo que quiero hallar para acabar de calcular ese área. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado es apotema al cuadrado más 2 al cuadrado, de ahí despejo la apotema al cuadrado será 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado, es decir, 16 menos 4 que es 12, y por tanto la apotema es la raíz cuadrada de 12, que es 3,46 metros, aproximando con 2 decimales. Una vez que tenemos la apotema y tenemos el perímetro, pues sería 24 por 3,46 entre 12. Perdón, entre 12, entre 2. Y esto sería 41,52 metros cuadrados. Por tanto, el área total de la figura sería la suma de las tres áreas, que es pues 40 más 32 más 41,52 sería 113,52
metros cuadrados. Y ya tenemos el área de toda la figura. La idea es darnos cuenta de que aunque no recordemos muchas fórmulas, la base está siempre en las fórmulas de figuras muy sencillas. El rectángulo, el triángulo, el círculo cuando aparezca y poco más. Nos podemos fijar que también el hexágono, que no lo comenté, lo podíamos si es un hexágono regular, lo podemos descomponer en 6 triángulos iguales y por tanto hallar el área de uno de los triángulos, y multiplicarlo por 6. En este caso el área de uno de los triángulos sería base por altura partido por 2. La base es 4 y la altura es igual a la apotema, es decir, 3,46 dividido entre 2 sería 6,92 metros cuadrados, y para hallar el área del hexágono pues multiplicamos por los 6 triángulos, 6 por 6,92 y nos tiene que dar lo mismo, 41,52 metros cuadrados. Vamos a ver el resto de apartados. El apartado C nos pide el área del jardín que rodea la fuente, es decir, este área de aquí. Vamos a colorearlo para que se distinga, nos está pidiendo esto. Y eso si nos fijamos en una corona circular. El área de una corona circular tiene su expresión, pero básicamente es calcular el área de todo el círculo exterior y restarle el área del círculo interior. Y ahí tendríamos el área de la corona circular, ¿vale? Entonces el área exterior sería pi por el radio al cuadrado exterior. Y el área interior, pi por el radio al cuadrado interior. Es decir, pi por 4 al cuadrado y pi por 2 al cuadrado. Calculamos estos dos valores y obtenemos 50,27 metros cuadrados y 12,57 metros cuadrados respectivamente. Por tanto, el área de la zona jardinada, el área del jardín, sería igual a 50,27 menos 12,57, 37,70 metros cuadrados. Y por último nos pide la longitud de la circunferencia de la fuente, es decir, nos está pidiendo esta longitud. Bueno, simplemente tenemos que saber la expresión de la longitud de una circunferencia. 2pi por 2, porque el radio en este caso es 2, sería 4pi, que bueno, que ya hemos visto que nos da 12,57 metros en este caso porque estamos midiendo una longitud. Bueno, espero que se haya entendido el ejercicio. La idea es tener en cuenta que cualquier figura de la cual tengamos que calcular área, pues siempre lo que tenemos que intentar hacer es descomponerla en las figuras más sencillas posibles y calcular el área de esas figuras sencillas y después sumar todo lo que obtengamos. Un saludo y espero que se haya entendido.